Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Es un evangelio bastante largo, y con él podríamos hacer, como siempre en los evangelios anteriores, como una catequesis o un retiro en total, ¿no? Y sinceramente esto es uno de los evangelios que más marca en la anticipación de lo que es la misión de Jesús. En este caso, por supuesto. ¿Me oyen, hermanos, ahí en el fondo? Si no, me levantan la mano y díganle, Padre. ¿Verdad? Normalmente cuando Juan, el evangelista, escribe en su evangelio en un lenguaje bastante diferente a Lucas, Marcos y Mateo, que son los otros evangelistas, Juan tiene como unas palabras diferentes para poder dar a conocer algunos signos o algunas realidades que marcan en la vida del pueblo de Israel y marcan en la vida ordinaria de Jesús con respecto a todo lo que hace. Y Marcos no dice lo mismo en el sentido de un lenguaje diferente que Mateo, Marcos y Lucas. Ellos van a hablar de milagros, pero Juan va a hablar de signos, porque para Juan la realidad de Jesús con respecto a los milagros se le debe de llamar de una manera más profunda, porque marquen la fe de aquellas personas que de una u otra forma están presenciando algo que de una forma directa no entienden ni tampoco el lenguaje de Jesús. Y así podríamos hablar de otros lenguajes, porque para Juan, este es el último de los signos que se hacen, es el séptimo signo que se hace en su evangelio. Y es el último, antes de su pasión y muerte y resurrección. Es por eso de que también Juan va a hablar un poco cuando en el evangelio habla con respecto, utiliza el mismo lenguaje cuando él habla y los mismos discípulos lo cuestionan. Les dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido. Él no dice se ha muerto. Para Juan, el dormir, el sueño de la paz es la muerte en este caso natural, la muerte que de una u otra forma también se pronuncia en el misal, en alguno de los prefacios. Aquellos que ya duermen, el sueño de la paz, son aquellos que ya están muertos. Entonces utiliza este tipo de lenguaje Juan para referirse de una manera indirecta lo que es la realidad de la muerte. Ahora bien, si ustedes se recuerdan también el mismo Jesús en una de las escenas cuando Jairo, uno de los judíos, le pide de que le vaya a sanar su hija porque está muerta. Él llega a la casa y les dice: ¿ustedes por qué están llorando si la niña está dormida? Porque probablemente en este caso la niña estaba muerta, pero Jesús la resucita. Jesús le dice: levántate, niña, te ordeno. Tienen que saber también de que en la particularidad del lenguaje de Jesús hay algo que ustedes a veces ni ustedes se dan cuenta lo que dicen en el rito de la misa. Por ejemplo, yo siempre digo en la Eucaristía: yo levanto el cuerpo de Cristo, que ya es consagrado, el pan consagrado. Yo les digo a ustedes, me responden por favor: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Cómo responden ustedes? Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Pero ustedes creen eso? Ustedes saben de que una palabra de Jesús puede sanarlos a ustedes, porque algunos lo hacen mecánicamente, porque hay que responder así. Pero tenemos que tener fe de que si realmente Jesús está en ese pedazo de pan, y que Él puede, cuando yo lo coma, Él
puede sanar la herida del rencor o del odio o de la situación o de la enfermedad que yo vivo. Porque, queridos hermanos, aunque ustedes no lo crean, el nombre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Y la palabra de Cristo tiene poder. ¿Qué es lo que hace el exorcista cuando quiere sacar el demonio? Te ordeno en nombre de Cristo que salgas de esa persona. Y el demonio sale porque el nombre de Jesús tiene poder, tiene fuerza. Y eso es lo que realmente a nosotros nos hace falta. Creer de que la palabra de Jesús se hace posible. Señor, yo no soy digno de que entres en mi cuerpo, en mi vida, pero yo sé de que una palabra tuya puede sanar muchas heridas que yo tengo en mi corazón, pero lo hacemos mecánicamente. Porque las palabras de Jesús tienen poder, tienen vida, hermanos. Y si ustedes no se dan cuenta, la misma realidad del Evangelio nos evidencia. Todo el Evangelio es vida. Por eso Jesús es el Evangelio encarnado. ¿Se recuerdan cuando comienza, por ejemplo, el Evangelio de Juan y dice, y la palabra existía antes? Y la palabra hizo todas las cosas. Y ella ya existía antes de que se realizara y se creara el mundo, dice. Y por medio de la palabra se hizo todo, porque para nosotros la palabra es Cristo, la palabra hecha carne, y habitó entre nosotros, porque habita en nosotros Cristo cuando nosotros creemos de que Él puede hacer algo por nosotros, cuando nos acercamos a su gracia, cuando nos acercamos a su poder. Pero tenemos que creer en Él, porque la palabra de Cristo tiene poder. Para hacerles más concretamente la realidad de la palabra de Cristo, el nombre de Cristo, el mismo Jesús demuestra de que Él tiene poder hasta poder solo decir una palabra. Sal de ella, levántate, camina y anda. Jesús tiene poder. Calma los vientos con su voz. Él hace todo lo que realmente nosotros podríamos recibir, pero como tenemos una fe apocada, entonces Dios quiere sanarnos, Dios quiere ayudarnos, pero depende de nosotros si recibimos ese milagro. Porque aquí hay veces de que nosotros decimos, ay Padre, que mire, cuando vengo ya la noche de sanación, ay, me da miedo cerrar los ojos porque ya siento que me caigo, ¿verdad? Hermano, abandónese en las manos de Dios. ¿Cómo es de que no tiene miedo a hacer el pecado? Pero cuando se trata de abandonarse en Dios, es gran miedoso usted. No, abandónese, hermano. Hay veces de que aquellos hermanos que se desmayan, caen y suenan esos golpes en el piso, pero ellos ni se dieron cuenta cuando despertaron ni dolor tenían en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de abandonarse en las manos de Dios. Dios puede hacer algo por usted. Solo debe creer en Él. Porque Cristo es dador de vida. Cristo es la resurrección y la vida. Recuérdense los evangelios anteriores que hemos escuchado y que hemos presenciado. Por ejemplo, en los domingos antepasados, por ejemplo, Él se presentó como el agua viva para la samaritana. Nos dijo de que Él era el agua que nosotros necesitábamos para poder ser saciados y que de esa agua ya no íbamos a volver a tener sed. Después se le presenta al ciego como la luz del mundo y se presenta para iluminarnos y darnos a conocer de que en Él podemos caminar recto, podemos caminar en buenas sendas. Se presenta como la luz y ahora se presenta como la vida. Se da a conocer en una manera más específica la realidad y el evangelio que da a conocer en este caso, este domingo, es verdaderamente un evangelio que tiene una riqueza tan profunda que en cierta medida nos ayuda a comprender de que Jesús puede hacer vida en nosotros. Porque sinceramente, hermanos, nosotros estamos viviendo en un cementerio. Todos nosotros estamos muertos. Padre, pero ¿cómo es eso de que estamos muertos?
Si no se ha sentido que eche un mal olor usted, hermano muerto, a animal muerto, ¿verdad? Como dice por ahí. No se da cuenta de que usted huele a cadáver. Usted está muerto. Principalmente está muerto porque usted tiene que salir del sepulcro. ¿Se recuerdan? Yo les voy a explicar esto más o menos más específico. Dice la palabra de Dios de que cuando Jesús les dio a conocer esta realidad, Jesús sabía de que Lázaro estaba enfermo y él a propósito no quiso ir a auxiliar a Lázaro, que era su amigo. Normalmente, ya voy a llegar a ese tema, pero voy a agrandarme un poquito acá. Nosotros como sacerdotes en nuestra vida ministerial, si ustedes no lo saben, pero hoy sí se los voy a revelar y espero que los sacerdotes no se van a sentir ofendidos, ¿verdad? Pero nosotros como sacerdotes tenemos muchas betanias. Y las betanias que tenemos nosotros, así le llamamos nosotros a las betanias, son aquellas familias a donde nosotros llegamos y nos sentimos en casa. Esas son las betanias. Por eso, cuando ustedes oigan hablar que el padre tiene una familia, pues es mi betania. Aunque algunos ahí andan investigando si es cierto, de sangre, es la familia, si es la mamá, ¿eso qué les importa a ustedes? No tienen por qué meterse en mi vida privada. Es que hay algunos que sí se preocupan por uno, como si le van a ayudar a resolver los problemas. Pero no, esas son nuestras betanias, la familia a la cual nosotros nos recibe. O sea, ustedes sí, padre, pero usted nunca ha llegado a mi casa, ¿verdad? Ya voy a llegar, no se preocupe, hermano. Pero nosotros tenemos una casa especial, una familia especial, que nos identificamos con esa familia y nosotros podemos hablar abiertamente, podemos compartir abiertamente con ellos y podemos sentirnos amenos, porque no con todos nosotros nos vamos a sentir en confianza. Entonces nos sentimos en casa, me quito la camisa, no tampoco, ¿verdad, hermano? Eso no lo hago. Peor si hay mujeres, entonces me relajo, me acuesto en una hamaca, hablo con ellos, duermo ahí y, o sea, esa es la Betania que probablemente Jesús así hacía. Visitaba a Lázaro, a María y a Marta y era el lugar a donde se iba a descansar él. Por eso ustedes cuando me llamen el martes no me encuentran ni me ven la cola por aquí, porque yo estoy en mi Betania, desaparezco de acá, no les quiero ver la cara a ustedes, porque estoy en mi Betania, quiero tener mi espacio, porque es ilógico de que yo me quede en la casa cural en mi día libre, si lo mismo me va a dar. Me van a llamar por teléfono, padre, fíjense, y así hay veces que me llaman por teléfono y les digo, estoy descansando. Por eso apago el celular y algunos, padre, no me contesta, estaba descansando, hermano. Es mi Betania, el lugar a donde yo voy a descansar, a donde me siento en familia. Claro, me siento en familia con ustedes, pero con ellos es una realidad, amén. Y todos los sacerdotes tenemos una Betania. Aunque ustedes no lo crean, hay veces de que ustedes saben muy bien a cuál casa el cura siempre llega después de que ha terminado toda la jornada del fin de semana. Ustedes, algunos se han dado cuenta, o ustedes también han recibido a un sacerdote que ahí es donde ha dormido, que ha tenido esa facilidad de poder hablar con ustedes, de poder compartir. Pero bien, lo que doy a entender es eso. Jesús tenía esa Betania que era normalmente el lugar así era, pero en esa casa es donde Jesús se iba a descansar. Por eso familiarmente amaba lo que es a Lázaro, a Marta y a María. Y por eso cuando le hablan de Lázaro, él no se preocupa y dice, bueno, esto voy a hacerlo de una manera diferente. Voy a dejar que muera para que todos puedan ver la gloria de Dios por medio del poder del Espíritu que posee en mi persona como el Cristo, como el Señor nuestro. Así es que lo que hace es de que deja que Lázaro muera. Y sabe de que en ese momento viene la situación que también María le va a reclamar y Marta le va a decir, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclaman a Jesús, o sea, de confianza, porque así en mi Betania también me reclama, ¿y usted por qué no vino aquel día, verdad? ¿A dónde andaba? No me
controlan, hermano. Ajá. No crean, aunque no me he casado, pero me controlan. Es que alguna vez un sacerdote, cuando yo era seminarista, le pregunté: padre, ¿y para dónde vas? ¿Acaso me he casado con vos? Entonces, son cosas que pasan, hermano. Pero siempre Betania yo lo tolero y les digo: estoy aquí ahorita haciendo un mandado, ya voy a llegar por ahí. Ok, lo esperamos. Entonces, lo que doy a entender es de que realmente es una realidad en el Evangelio que se hace más ameno con respecto a la situación del reclamo que hacen las dos hermanas contra Jesús, porque le reclaman. O sea, allí Jesús sí se sintió cuestionado, pero Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, y por eso dejó que también le reclamaran, y le dijo en estas palabras para que vean que realmente es algo muy impresionante cómo en este caso le da a conocer esto. Jesús, profundamente conmovido, se detuvo ante el... es más que todo en esta parte. Veamos. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces Jesús le dice, Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más profundo y preguntó: ¿a dónde está? ¿A dónde lo han puesto? Le contestó: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto amaban, cuánto lo amaba, ¿verdad? Algún día algunos decían: no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era en una cueva sellada en una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Lo que doy a entender es más que todo la parte a donde dice, le cuestiona Marta a María. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya llevaba 4 días de haber muerto en Betania. Entonces, apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dice: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. ¿Qué es lo que pasa aquí? La resurrección del último día es que los judíos, ellos creían en la resurrección, pero la resurrección del último día ya se ha prefigurado, y de una manera indirecta, en la primera lectura que hemos escuchado de Ezequiel, donde se encuentra en un cementerio de huesos, un cementerio en el cual es una figura que él hace en la primera lectura, donde dice de que el pueblo de Dios está muerto. Donde hace referencia de una manera indirecta de la resurrección. También en el libro de Daniel va a hablar en el capítulo, si no me equivoco, 12, del 1 al 3, va a hablar de la resurrección. Va a hablar de la resurrección de la carne. También en la segunda del libro de los Macabeos va a hablar también de la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque ellos creían en la resurrección, y ellos decían que en el último día iban a resucitar los muertos. El judío creía en la resurrección. Ahora bien, ¿cómo creía en la resurrección? Que iba a venir una fuerza indomable, divina, que iba a tambalear todo el universo, y que iba a mover todos los sepulcros, y que iba a hacer que los muertos se levantaran y recobraran vida. Ahora bien, Jesús le da a entender esta parte, pero ya le replica de una manera más directa, y le dice el mismo Jesús: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Yo soy, le dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que cree en mí está vivo y no morirá para siempre. ¿Crees esto? Por eso yo les decía de que ustedes están muertos, porque, bueno, yo estoy muerto también cuando cometo el pecado. Ustedes están muertos y vuelven a cadáver cuando ustedes están en el problema o en el pecado que ustedes han cometido.
ustedes hieden, ¿sí o no? Hieden a cadáver cuando ustedes andan, ¿sí o no? Cuando usted ha cometido el pecado, hasta usted siente ese mal olor a azufre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted hiede. Usted ya no lleva 4 días, sino que lleva años con el vicio. Lleva años con la situación del pecado. Ya lleva años y nunca se convierte. Ya no son 4 días como Lázaro. Ya lleva años usted que está muerto y debe de recobrar la vida en Cristo Jesús de una manera directa, en el sentido de que venga a los sacramentos, cásese, busque los sacramentos. Usted ni busca los sacramentos y a sus hijos ni los bautiza. ¿Por qué? Porque toda su familia está muerta, está en el anonimato. Y esta realidad es lo que deben de ustedes entender, de que la muerte no es solamente una realidad material, también la muerte de que nosotros estamos viviendo en una situación de pecado. Pero cuando nosotros accedemos a la gracia, cuando el mismo Jesús nos resucita, vivimos una doble resurrección. ¿Por qué vivimos una doble resurrección? Porque primero nos libera de los pecados y después nos libera de los pecados y nos ayuda a que nosotros recobremos la libertad de los hijos de Dios. Nos libera de los pecados, del pecado del egoísmo, del odio, del rencor, del vicio, de la situación que estás viviendo, de la indiferencia, de lo que tú en realidad estás viviendo. Ese es el pecado que realmente te libera Jesús. Pero debes de creer en Él, debes de creer de que Él es el dador de vida. Por eso la palabra Señor, la palabra de Dios, la palabra que se llama Dios, se llama Yahvé, significa el que da vida, el que la transmite, el que sopla en la realidad en la cual vives, en la realidad muerta en la cual vives tú. Por esa razón, queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de que cuando estamos en el pecado, nosotros estamos muertos. Cuando nosotros estamos en la situación, estamos en el anonimato, no tenemos identidad. Por eso el mismo profeta habla de esa situación cuando dice de que el pueblo de Dios está en el anonimato, porque está desterrado. La muerte para el profeta Ezequiel es algo muy concreto, y dice de que la muerte es de que ha perdido, por ejemplo, en este caso, ha perdido lo que es la identidad, ha perdido su tierra, está desterrado, está en el exilio. Entonces el pueblo de Dios está en el anonimato, está en un cementerio sin vida. Pero Dios, con su espíritu, va a abrir, dice la palabra de Dios, los sepulcros, y va a recobrar y va a ser un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo es el pueblo de Dios, porque Dios no se olvida a pesar de la situación. Otra realidad de que estamos muertos es cuando nosotros cambiamos a Dios por la idolatría, por las situaciones del mundo. Eso es cuando nosotros mismos estamos muertos a la realidad del pecado. Pero Dios en su potente voz nos dice, porque se recuerda de que Dios tiene poder, la palabra de Jesús tiene poder, y dice: sal de ahí. Sal de ahí, Horacio. Sal de ahí, Carmelina. Sal de ahí, de esa situación en la que te has metido, igual que Lázaro. Sal de ahí del problema en el que estás, pero sal de ahí, de ese sepulcro viejo que tienes y que nunca quieres salir de esa cueva. Sal de ahí, porque Dios tiene algo preparado para ti, porque ante Dios tú eres valioso, porque ante Dios tú eres la criatura más perfecta de la creación, y te dice: sal de ahí. Pero ¿cuándo vas a oír la palabra de Dios? ¿Cuándo vas a oír su voz? Tienes que salir del sepulcro. Dice la palabra de Dios de que cuando los judíos enterraban a los muertos, lo que hacían es que los limpiaban con lienzos, y después lo que hacían es que los vendaban de todo el cuerpo, y después ya los enterraban, ¿no? Los vendaban con vendas, bueno, ustedes ya saben las vendas, ¿verdad? Como una momia, algo así. Entonces los metían, y entonces dice la palabra de Dios de que en ese momento, cuando
Jesús le habla, va al sepulcro y le quita la losa, le dice a Lázaro, sal de ahí, Lázaro. Y después cuando ya sale Lázaro, dice, desátenlo, porque en realidad él, déjenlo que camine, que se vea la gloria de Dios, cómo se manifiesta en una resurrección como la que hemos presenciado en este momento. Dice el mismo Jesús, desátenlo. Cuando tú verdaderamente estás atado, estás vendado de los ojos, del alma, del corazón, cuando tú no quieres oír la palabra de Dios, estás vendado. Y cuando viene el sacerdote y te absuelve de tu pecado, te libera del pecado y te quita la venda del corazón y de la mente y de los ojos, porque tú estás ciego, porque tú no ves que estás haciendo el daño a tu hermano, porque tú no ves y no valoras a tu familia, porque tú no ves de que estás estropeando la dignidad de tu esposa, de tu esposo, que hay una guerra campal en la realidad familiar, porque estás ciego, estás provocando un daño irreversible en la familia. Eso es verdaderamente la venda que tú estás poseyendo en ese momento, porque estás ciego, porque no ves. Pero de un momento a otro Dios te va a liberar por medio de la confesión, por medio del sacramento, y te va a decir, sal de ahí. Roberto, ¿verdad? No te hermano Roberto, por favor. Sal de ahí, Luis. Sal de ahí, Jaime, ¿verdad? Qué bonito ese nombre, Señor, ¿no? Sal de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de ahí. Porque estamos enfermos, porque estamos muertos, porque necesitamos de Dios. Por eso, dése la oportunidad de que Dios haga algo por usted, que pueda resucitarlo, porque usted está muerto, hermano. Está en el anonimato. Deje de que Dios haga algo por usted y lo libere del pecado, y también lo haga morir a la realidad del pecado y sea una nueva criatura. Qué bonito cuando ustedes mismos van al retiro y dicen, Padre, que no me había dado cuenta tantas cosas que le he ofendido a Dios con mi mal testimonio, con mi mal vicio, con mi situación. Me siento mal, me siento mal cuando no me daba cuenta de que estaba dañando a mi familia, a mi esposa, estaba destruyendo mi matrimonio, porque en ese momento estás viviendo una situación de mortalidad, de muerte. Y eso es lo que realmente viene a rescatar Dios cuando te hace nuevo. Cuando Dios te hace nuevo, piensas diferente y te das cuenta de que habías estado haciendo el mal por muchos años, y hasta ahora Dios te había quitado la venda de los ojos y te había desatado, y ahora eres una criatura nueva. Y ahora sí, qué bonito cuando alguien sale del retiro y está acompañado y dice, hoy sí me voy a casar, y esa es la sorpresa que le voy a dar a mi esposa, de que nos vamos a casar, porque tanto tiempo me ha pedido que nos casemos y yo no he querido, pero hoy sí, ¿verdad? Espero que algunos den el paso ahora, hermanos. Hoy sí, ¿verdad? Con esto que el Padre dijo, hoy sí me voy a ir a casar porque yo estaba muerto y ahora sí voy a resucitar en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo los mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, pueden ir en paz. Del cielo abajo.